Imagina por un instante que cada vez que pierdes el control, una pequeña parte de tu poder se desploma frente a tus ojos, y no hay nadie que te salve de ti mismo. Esa sensación que evitas enfrentar, ese instante en que la ira o el miedo te poseen, revela que todo tu aparente dominio sobre la vida es solo una ilusión. La mayoría de las personas viven atrapadas en esta fragilidad silenciosa, sin darse cuenta de que su derrota más profunda no proviene del mundo exterior, sino de ellos mismos. Te estás observando a ti mismo y, al mismo tiempo, ignorando la realidad de que cada emoción desbordada es una fuga de poder. Y sin embargo, aquí estás, a punto de descubrir que comprender el control de tus emociones no es una herramienta de éxito, sino un espejo de tus fracasos más íntimos. Es incómodo, porque nadie quiere admitir que su verdadera debilidad está encerrada en su propia mente, en ese territorio que cree dominar, y que cada día te delata. Si abandonas este vídeo ahora, seguirás viviendo engañado, repitiendo patrones que te humillan frente a tus propios límites. Pero si continúas, lo que aprenderás no es una fórmula para ganar, sino una revelación sobre cómo el fracaso habita en cada emoción que no logras contener, y cómo esa comprensión puede transformarse, paradójicamente, en un poder silencioso. Porque el control no consiste en aplastar lo que sientes, sino en enfrentarlo, mirarlo, y reconocer que sin disciplina emocional, todo lo demás se desvanece. Cada instante que tu mente se deja arrastrar por la frustración, la ansiedad o el resentimiento, es una oportunidad perdida para entender la naturaleza exacta de tu propia debilidad. Y ese entendimiento, cuando llega, duele, porque no viene con consuelo ni con aplausos. Históricamente, los líderes que realmente dominaron sus entornos no lo hicieron desde la fuerza bruta o la inteligencia evidente, sino desde un control interior forjado en la repetición de fracasos, en el aprendizaje que nace de ceder y observar, de fracasar con conciencia antes de intentar de nuevo. Cada emperador, cada general que se recuerda en los libros de historia, enfrentó derrotas internas que los pusieron al borde de la rendición, y fue la gestión de esas emociones lo que determinó si se levantarían o caerían. No hay gloria en la calma cuando todo va bien. La verdadera lección se revela cuando la mente se tambalea, cuando la vida te demuestra que aún no tienes poder real sobre ti mismo. En este espacio que estamos explorando, la disciplina no se muestra como un hábito cómodo, sino como un campo de batalla invisible en el que tus emociones son enemigos y aliados al mismo tiempo. Observa cómo cada pensamiento que reprimes, cada impulso que ignoras, cada miedo que escondes bajo la superficie, se convierte en un peso que erosiona tu capacidad de decisión. Y aquí reside la verdad más incómoda: nadie más que tú puede entrenar esta fuerza interior, y cada fallo que aceptes sin análisis te aleja del dominio auténtico. Por eso, mientras sigues escuchando, entiende que lo que te espera no es un camino hacia la victoria, sino un mapa de tus derrotas, una guía silenciosa que revela cómo el control de las emociones no es un privilegio de los fuertes, sino la única salvación posible para quienes reconocen que han fracasado demasiadas veces por su propia incapacidad de manejarse a sí mismos. Cada derrota emocional deja una cicatriz silenciosa, invisible para los demás, pero imposible de ignorar para quien la siente. La ira que se desborda en un momento crucial, la tristeza que paraliza antes de actuar, la envidia que corroe decisiones. Todas son señales de un fracaso más profundo que no aparece en los libros ni en los discursos, pero que define el rumbo de tu vida. Lo que diferencia a quienes parecen dueños de sí mismos, no es que nunca caigan, sino que han aprendido a mirar sus caídas de frente, a diseccionar cada reacción impulsiva como un científico que examina un experimento fallido. El control emocional no es una habilidad elegante que se demuestra en la comodidad, es la resistencia que se cultiva en la incomodidad, en la lucha con uno mismo cuando todo indica que ceder sería más fácil. Cada emoción que intentas ignorar, cada impulso que reprimes sin comprender, se convierte en un enemigo que, silencioso, dirige tu conducta más de lo que te atreves a admitir. La historia está llena de ejemplos: generales derrotados por su propio miedo, emperadores traicionados por la paranoia que no supieron reconocer, filósofos que sucumbieron al orgullo antes de completar sus ideas. No es la fuerza externa la que define al vencedor, sino la capacidad de mantener un dominio constante sobre el propio caos interno. La disciplina emocional exige enfrentarte a la verdad incómoda de tu mente y cuerpo, aceptar que la vulnerabilidad no es debilidad momentánea, sino una señal de que tu poder todavía está incompleto. Cada vez que la ansiedad te paraliza, cada vez que la frustración te nubla, estás siendo testigo de tu fracaso más íntimo.
Y en ese testimonio silencioso yace una oportunidad única: observar, aprender y reconstruir desde dentro. Las emociones no son enemigos a eliminar, sino indicadores de áreas donde la fortaleza todavía no se ha desarrollado. Si logras aceptar esa perspectiva, comprenderás que cada error emocional es un espejo que revela exactamente dónde resides tu verdadera impotencia. La mayoría de las personas buscan consejos sobre cómo tener éxito, cómo alcanzar metas, cómo ser admiradas, pero rara vez se detienen a entender cómo su fracaso emocional decide el resultado antes de que ellos siquiera intervengan. La verdadera disciplina no consiste en ganar siempre, sino en no permitir que las emociones gobiernen tus acciones, en resistir el impulso de reaccionar de manera automática, en aprender a respirar y observar mientras tu mundo interior intenta sabotearte. Cuando alcanzas ese nivel de autoobservación, la vida deja de ser un escenario de victorias y derrotas externas, se convierte en un campo de entrenamiento donde cada emoción es un adversario que puedes analizar, comprender y eventualmente integrar en tu control. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo la repetición consciente de enfrentar, fallar, reconocer y reajustar. Y en esa repetición reside un tipo de poder que pocos reconocen, porque no se celebra en redes, no se grita en discursos y no se anuncia en libros. Este poder surge del silencio de tu mente, de la observación de tus fallas internas, de la aceptación de que tu derrota no está fuera, sino en ti. Y mientras continúas absorbiendo esta idea, recuerda que el dominio de tus emociones es la única forma de escapar de la prisión invisible que tu propio descontrol ha construido, un camino que comienza en la humildad de reconocer que has fracasado demasiadas veces, y que cada caída es una lección silenciosa esperando ser comprendida. Cada derrota emocional deja una cicatriz silenciosa, invisible para los demás, pero imposible de ignorar para quien la siente. La ira que se desborda en un momento crucial, la tristeza que paraliza antes de actuar, la envidia que corroe decisiones. Todas son señales de un fracaso más profundo que no aparece en los libros ni en los discursos, pero que define el rumbo de tu vida. Lo que diferencia a quienes parecen dueños de sí mismos, no es que nunca caigan, sino que han aprendido a mirar sus caídas de frente, a diseccionar cada reacción impulsiva como un científico que examina un experimento fallido. El control emocional no es una habilidad elegante que se demuestra en la comodidad, es la resistencia que se cultiva en la incomodidad, en la lucha con uno mismo cuando todo indica que ceder sería más fácil. Cada emoción que intentas ignorar, cada impulso que reprimes sin comprender, se convierte en un enemigo que, silencioso, dirige tu conducta más de lo que te atreves a admitir. La historia está llena de ejemplos: generales derrotados por su propio miedo, emperadores traicionados por la paranoia que no supieron reconocer, filósofos que sucumbieron al orgullo antes de completar sus ideas. No es la fuerza externa la que define al vencedor, sino la capacidad de mantener un dominio constante sobre el propio caos interno. La disciplina emocional exige enfrentarte a la verdad incómoda de tu mente y cuerpo, aceptar que la vulnerabilidad no es debilidad momentánea, sino una señal de que tu poder todavía está incompleto. Cada vez que la ansiedad te paraliza, cada vez que la frustración te nubla, estás siendo testigo de tu fracaso más íntimo. Y en ese testimonio silencioso yace una oportunidad única: observar, aprender y reconstruir desde dentro. Las emociones no son enemigos a eliminar, sino indicadores de áreas donde la fortaleza todavía no se ha desarrollado. Si logras aceptar esa perspectiva, comprenderás que cada error emocional es un espejo que revela exactamente dónde resides tu verdadera impotencia. La mayoría de las personas buscan consejos sobre cómo tener éxito, cómo alcanzar metas, cómo ser admiradas, pero rara vez se detienen a entender cómo su fracaso emocional decide el resultado antes de que ellos siquiera intervengan. La verdadera disciplina no consiste en ganar siempre, sino en no permitir que las emociones gobiernen tus acciones, en resistir el impulso de reaccionar de manera automática, en aprender a respirar y observar mientras tu mundo interior intenta sabotearte. Cuando alcanzas ese nivel de autoobservación, la vida deja de ser un escenario de victorias y derrotas externas, se convierte en un campo de entrenamiento donde cada emoción es un adversario que puedes analizar, comprender y eventualmente integrar en tu control. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo la repetición consciente de enfrentar, fallar, reconocer y reajustar. Y en esa repetición reside un tipo de poder que pocos reconocen, porque no se celebra en redes, no se grita en discursos y no se anuncia en libros.
Este poder surge del silencio de tu mente, de la observación de tus fallas internas, de la aceptación de que tu derrota no está fuera, sino en ti. Y mientras continúas absorbiendo esta idea, recuerda que el dominio de tus emociones es la única forma de escapar de la prisión invisible que tu propio descontrol ha construido. Un camino que comienza en la humildad de reconocer que has fracasado demasiadas veces, y que cada caída es una lección silenciosa esperando ser comprendida.